Nos vamos a la calle principal de Caño el Tigre y estamos con alguien quien tiene mucho que ver con la historia, en lo político, en lo social, en lo familiar, en la transición de la historia de este caserío a ser parroquia, a ser representante político como concejal, a ser miembro de la Junta Parroquial, a ser... Estamos con Ninfa Esperanza Guerra de Omaña. ¿Ese es su nombre completo? Sí, Ramiro, ese es mi nombre completo. Y, y antes de empezar, pues hay una anécdota. Siendo muy niña, yo no sabía que me llamaba Ninfa. Empezando por ahí, pasa un día un señor y me dice, mire muchachita, por ahí vive Ninfa. Yo le digo, no, aquí no vive ninguna ninfa. Y entonces, ¿cómo que no una hija de Pedro Sala? Y yo, bueno, sí, yo soy hija de Pedro Sala, pero yo me llamo Esperanza. Dice, no, usted se llama Ninfa. Y resulta que era un tío mío, Ramiro, y ahí es donde yo me doy cuenta que yo me llamaba Ninfa. Cosa que como dicen, que le alegra a uno la vida, que uno pues la desconocía totalmente. ¿En qué fecha nace? Ay, Rami. A mí nunca me ha gustado negar la edad, porque yo, ¿para qué? Eso uno, esas son etapas que vienen, que uno las supera, que bueno, pues. Yo nací el 3 de julio de 1954, aquí en Caño Tigre. Aquí en el kilómetro 7, un poquito más arriba de la licorería aquí, de la licorería Leite. Ahí era una casita de palma, de bareque, como era. eh, Me crió mi abuela, que se llamaba Dolores, con mucho amor, con mucho cariño. Éramos 3 hermanos, mi hermana Carmen y mi hermano Pascualito, que todo el mundo lo recuerda, ¿verdad? Fuimos creados con mucha humildad, pero ¿Cómo se como... llamaba su padre? Mi mamá se llamaba Lucila Guerra y mi papá fue un andante de camino por ahí. Eh, Llegó, hizo la tarea y se fue. Se llamaba Pedro Salas. Se llamaba, no obstante, pues lo conocí, supe quién era mi papá, le quise mucho. Conozco a mis hermanos por parte de él, mis hermanas por parte de mi mamá, que son los zambranos, los que coloquialmente les dicen los zambraneras. Aquí viven muy cerca de acá. Esperanza. Estamos hablando de principios de los años 60, porque uno se acuerda, después de los 2, 3 años, empieza uno a tener recuerdos, a veces excepcionalmente los 2 años, cuando uno empieza a ver cosas y a fijar en la memoria. Caño Tigre, en finales de los 50, eh, era una zona que no tenía electricidad, poco acueducto, tenía, en esos años era un campo, no tenía ni la carretera, todavía no tenía carretera cuando usted empezó a recordar, ¿no? ¿Qué recuerda de esos años de niña, de vivir aquí en la zona de la Borda? Pues Ramiro, recuerdo muchas cosas bonitas, recuerdo que no teníamos agua precisamente y teníamos que ir a buscar agua allá a Cañón Tigre, que queda aquí hasta después de esta casa, pasando ahí a Cañón Tigre. Y de ahí sacábamos agua, no había luz, no había carretera, como usted lo había dicho. Casas que recuerden, habían 6. La hacienda Santa Lucía, que ha sido de toda la vida, ¿verdad? Y subiendo había una casita que era de la señora Elisea, después estaba una de mi tío Ramón Guerra, después se saltaba uno y había la casa de Rafael Díaz, que era como tipo hacienda, que ahí tenían ganado y había muchísima gente también y cultivaban y todo. Después atravesaba uno un camino y llegaba a la borda de los Omañas. Subía y habían como 3, 4 casas más, que yo me acuerde, eso era lo poco. Sí, pero había mucho cultivo, había café, había mata aguacate, cítricos que abundaban demasiado. Pero recuerdos muy bonitos, Ramiro, de verdad, desde la infancia de uno, dentro de
bueno, que le dicen a uno pobre, pero yo digo que no, no sé, que eso no se llama pobreza porque nunca nos acostábamos sin cenar, a veces andábamos sin zapatos, sin alpargates, pero eso como que no nos perjudicaba para ser feliz. Mucha tranquilidad, mucha felicidad en ese mundo, en ese campo tan bonito que era Cañotire, que me acuerde de muy niña. Creció entonces con la abuela. Sí, crecí con mi abuela. Mi abuela era una viejita que venía, ella se casó con su esposo, se llamaba Abraham Guerra, pero no lo conocí. Ella quedó viuda, me crió a mí, a mi hermana y a Pascualito, del que le hablé ya. Era una abuelita muy trabajadora, muy preocupada y sobre todo, pues, me brindó muchísimo amor, que es lo que una persona cuando se está criando necesita. Estamos hablando de ese Caño Tigre y la escuela donde quedaba. Mira, Ramiro, con la escuela, pues, fueron tumbos y tambos. A la primera escuela que yo asistí, estaba ubicada donde, por el camino de nosotros comúnmente llamamos Zulay Medina, hacia abajo, que era una casa de Miguel Zambrano, el que era esposo de mi mamá. Ahí yo recibí mis primeras instrucciones, una maestra que venía del Amparo que se llamaba Ercilia Quintero. Esa fue mi primera maestra. Después, por inconveniente de ella con el alcoholismo y toda esa broma, la cambiaron. Llegó otra maestra de SEA, la señorita Olga Méndez, que también me dio clase a mí. De ahí nos mudamos a una casita donde Mireya Merchán, frente a la iglesia, que está ubicada ahí. Pero luego enviaron de Mérida una maestra, muchacha completamente joven, recién graduada, y ya aquí habían unos adolescentes, los muchachos ya tenían 14, 15, 16 años. Cuando la maestra llegó, los muchachos dijeron, no, esa maestra, no es, esa muchachita, eso no está aquí, eso no, nosotros la vamos a hacer la vida imposible, decían los más grandes. Yo decían, no, que va. Fue la maestra que más duró, muy preocupada, de verdad, con una vocación íntegra. Y luchó mucho para que se hiciera la primera escuela, que es la que existe arriba, que es ahora Aide Maldonado. Ahí se hizo la primera escuela por solicitud de ella. Yo siempre aprendí a leer desde primer grado leía muy bien, y había la inauguración de la luz, en Tovar había luz mora, no sé, Ramiro, me corrige, ¿verdad? Pero yo creo que llegó ya Cadace en ese tiempo, y venía Raúl Leoni. Ya la carretera estaba abierta, ¿verdad? Y pasaba por aquí. Y entonces la maestra nos dijo, bueno, ustedes se van a parar en la mitad de la carretera cuando la caravana del presidente sube. Y a mí me habían dado una jota larguísima para que yo le leyera. Cuando empezaron a subir los motorizados, ellos se pararon. ¿Qué pasa? No, queremos escuela, queremos escuela, queremos escuela. Entonces, no, que no, porque viene el presidente. El presidente, mira, se ha bajado. Llegó hasta donde estábamos nosotros. Dijo, ¿qué les pasa? Nos saludó a la maestra con mucho cariño. Y nosotros no, pues nos habían dicho que repitiéramos que queremos escuela. Y él nos dijo, sí, van a tener escuela. Le aseguro que dentro de 6 meses ustedes van a tener escuela. Mira, palabras ciertas. Antes como que no le metían a uno tantas mentiras, Ramiro, como le meten ahora. A los 6 meses nosotros ya teníamos la escuela. Él le indicó al gobernador del estado Mérida, don Pausalino Angulo nos regaló el terreno y nosotros felices y contentos con nuestra primera escuela. Un trabajo que ya visualizaba las luchas de Esperanza. Esperanza conoce primero Caracas que sea. Cuéntenos eso, Ay, Ramiro, esos son secretos. Esos son secretos que yo le conté a usted. Y no, pues sí, Ramiro, yo tenía una tía en Caracas y ella había salido embarazada y requería de que alguien la ayudara. Entonces mi mamá fue
y me llevaron a mí, me llevaron para Caracas. Yo conocí Caracas muy bonita, pero no me impresionó tanto como el día que conocí a Sea. Mi mamá se iba con un hijo que ella tenía a vender café. Se le vendía el café a los Adrianes, a don Luis Morales, a toda esa gente, inclusive a su mismo papá que compraba café. Y yo le dije a ella un día, mamá, yo quiero ir. Yo le decía, mamá, yo quiero ir pasea. No, hija, porque eso no aguanta la caminata, eso es muy largo. No, yo quiero ir. Y me hice a la huila y me paré y me vestí de madrugada y la seguía a cierta distancia. Cuando vio que no me podía regresar, ella me dijo, bueno, vamos, pero si se cansa, yo no sé, tendrá que aguantar. Mira, Rami, cuando yo salí de allá, llegamos al bordo de San José. San José, sí, 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 San José. Y desde allá yo visualicé, lo primero que visualicé fue la torre de la iglesia. Mis ojos, esos se brotaban. Yo decía, ay, Dios mío, qué bonito. Y aquella alegría que a mí me pasó el cansancio, me pasó todo. Y entonces dijo, mamá, ¿usted se trajo los zapaticos? Yo le dije, sí, mamá. Llegamos a la quebrada, ahí se lavaba uno los pies, se secaba y ponía los zapaticos más bonitos que tenía, más buenos. No, Ramiro, eso fue la felicidad más grande mía haber conocido a Sea. Las calles empedradas, me acuerdo que habían unas cosas en las calles que le decían botalones, que la gente amarraba los caballos. Y aquel comercio y aquello todo tan bonito, pero lo primero que hicimos fue comer pasteles donde doña Eloísa. No, Rami, eso era una felicidad. O sea, yo creo que era el regalo más grande que mi mamá me había dado ese día haber ido para Sea. La construcción de la carretera entre la Y y Sea, porque era una joven que veía pasar las máquinas. ¿Usted vio eso? Sí, Ramiro, eso fue un gran movimiento. Todavía recuerdo cuando llegan y le dicen a mi tío que vivía ahí con mi mamá que el terreno donde teníamos matas de aguacate y todo eso lo iban a tumbar porque por ahí iba a pasar la carretera, que era por acá, que ya estaban midiendo, que habían medido, pero que eso lo iban a pagar. Y yo pues en cierto modo me preocupé, yo dije, pero esta es la fuente que nosotros tenemos de ingresos y qué vamos a hacer. Entonces mi tío dice, no, nos van a pagar. Y yo dije, bueno, empezó aquel movimiento, eso sí me acuerdo, Ramiro, como si fuera ahorita, cuando empezaron a talar, a derribar árboles, a esas máquinas a moverse y todo eso. Eso fue un gran movimiento. Una vez, ya era Semana Santa, no me acuerdo el año, Ramiro, de qué año sería eso. Yo tendría como unos 7, 8 años, más o menos. 61, 62. Más o menos por ahí, o votaría un poquito más grandecita, me acuerdo, y era un Viernes Santo. Y una de las máquinas que regaba el asfalto estaba trabajando Viernes Santo. Para nosotros eso era un susto muy grande, sobre todo para mi abuela, que eran unos días tan sagrados. Y dijo mi abuela, uy, pero esa gente parece loca, ¿cómo van a estar trabajando este día? Eso es malo, eso les va a pasar algo. Ay, Ramiro, palabras ciertas, se reventó la cadena de la máquina y hasta ahí duraron como 15 días después que no podían trabajar porque no conseguían la cadena de esa máquina tan inmensa. Y dijo mamá, decía mi mamá, ve, lo que se mete, la que se mete con Dios le va mal porque eso son cosas sagradas. Y también esa apertura de la carretera, pues, para mí era una anécdota muy buena, Rami. Nosotros, la comida de nosotros se basaba en pescaditos, sopas de leche, sopa de arveja, huevitos, qué sé yo, pero diablitos. Jamás en mi vida, ¿qué era eso? ¿No? Y un día viene uno de los muchachos que manejaba, que operaban las máquinas, y le dice a mamá que le permita un cuchillo para él destapar un diablito. Yo le tiemblo el vestido a mi hermana por un lado y yo le digo, ¿qué será diablito? Y no le pegamos ahí al muchacho. ¿Qué va a hacer usted? El muchacho destapó el diablito y yo le digo, ay, ¿eso es qué? Me dice, no, eso es una comida, rellenó unas arepitas que traía. Y dije, ustedes no lo conocen. Yo, en mi vida, primera vez que yo escucho eso. El muchacho partió la arepa y nos dio aquel diablito. Ay, Ramiro, eso, mire, cuando el muchacho se fue, mi hermana y yo nos reíamos de ver aquella bruma. En la infancia, ya saliendo a joven, ya viendo en la juventud,
ya comienza uno a ver personajes. O sea, ya comienza a ver a uno, a esa gente que se destaca en las comunidades, ¿no? En el caso suyo, a conocer gente como Demetrio. Sí, Ramiro, ya teníamos así como mucha referencia, tenía mucha referencia. Demetrio Cárdenas era un señor que era ciego y que era la única bodega que había aquí, que es allá arriba donde se le dice Casa de Piedra, que por cierto ahí vivió el padre Leonidas un poco de tiempo, y ahí vivió ese señor. También recuerdo como referencia a don Pedro León, de la capilla. Me acuerdo de ese señor, de otras personas. Recuerdo mucho al padre Serrano por las fiestas que aquí se celebraban, porque parecía mentira. En septiembre se celebraban las fiestas de la Santa Cruz, el Sagrado Corazón y la Virgen. Y el padre pues bajaba y se instalaba aquí 3 días, se quedaba y hasta habían fiestas, Ramiro. Yo me acuerdo que la gente vendía cosas, vendía... Y, Ventorrillos de feria. sí, señor. Bien bonito eran esos 3 días que el sacerdote pasaba aquí. Pasaba, pero no sé, con el tiempo eso pues como que se ha ido disminuyendo. Así. Los cultivos, los hermanos creciendo, los trabajadores iban al campo, que se escuchaba de que, mire, está el tigre por ahí, está, no, que hay un lobo, ¿qué cosas se escuchaban en ese tiempo? Porque había oscuridad y era una selva. Sí, Ramiro era una cela, pero ya eso, con los cuentos del tigre fue don Rafael Díaz, que le contaban a uno que don Rafael Díaz pues tenía ganadito y el animal hambriento pues buscaba. Y una vez él se consiguió uno, inclusive mi mamá, mi abuela decían que sí, que Rafael había tenido su encuentro con el tigre y que él lo había matado y esa broma, ¿no? Por defender a una red, pero decir que yo llegué a ver alguno, no, no, no. Lo que sí le tenía mucho miedo era las serpientes, muchas serpientes porque de verdad mucha selva. Y los animales que nos comían las gallinitas, que si los zorros, que si los cunaguaros, que si no sé qué, eso a veces nos hacían desvelar porque le llegaban en la noche y eso era, hacían caída de mesa limpia con las gallinas. Esas noches de oscuridad, cómo se alumbraban, esos cielos despejados de agosto, de plena calor, pero de noches muy despejadas, bonitas. Eh, ¿Qué añora de ese ver las estrellas, o de estar en el patio de la casa o salir a un velorio o a visitar un enfermo? Pues sí, Ramiro, se disfrutaba bastante de una noche de luna llena, uno acostado en la grama del patio de la casa, mirando el firmamento. Una vez logramos ver que, no sé, yo no jamás otro sitio, otra vez la haya visto, la Cruz de Mayo, pero eso era un espectáculo. Eso era un espectáculo. Nosotros vimos bien la cruz llena de pura luceros en la parte de abajo y todo, mamá mirada y toda esa broma. Y en la luna, mamá decía, mi abuela, que estaba la Virgen del Carmen. Porque eso era un decir de los viejitos de antes, que en la luna aparecía la Virgen del Carmen. Yo me acuerdo cuando dijeron que el hombre había ido a la luna, mi abuela decía que parecían como locos, que iba a ir, que allá no iba nadie porque ya estaba la Virgen del Carmen, cosas de ellos, ¿verdad? Pero sí, aquellas noches eran muy bonitas. Claro, cuando no había luna, tenía uno que alumbrarse con las lamparitas ¿cómo se llama?, de queroseno, más que todo, de gasoil, y espantar los zancudos con hojas secas, con cosas que uno ponía para que los zancudos lo dejaran un ratico. Comienza a crecer Caño Tigre con la apertura de la carretera. Sí, sí, Rami.
Cuando empezó la electricidad, yo ya me había casado, estaba en Caracas, porque también les cuento que me fui a Caracas en busca de, yo dije, no, yo no me quiero casar con con un gocho ni nada, yo quiero un hombre que no sea de Cañón Tigre, mucho menos de Los Andes. Resulta que voy y me consigo con un cañón tigrero y me caso. Se casa con Julio. Me caso con Julio Maña. Y bueno, ya en esos días empezó la broma de la electricidad. Cuando regresamos, mi hijo mayor nació acá, ya eso era por el 74, eso sí me acuerdo de esa fecha. Ya estaba el movimiento de la luz, ya estaban instalando redes y todo eso, y bueno, bien bonito todo con la luz. Y claro, empezó la apertura de venta de terrenos, de nuevas casas y el apogeo porque nadie se quería comprar aquí en esa oscuridad y que el agua también. Aquí fallaba mucho el agua. 71, 72 fue cuando comienza la construcción del... Sí, Ramiro, porque yo me acuerdo que en el 74, cuando yo vine, que ya me había casado, que nació mi primer hijo, ya estaba, pero estaban terminando la red y la parte del agua. del agua. Con el agua se sufrió mucho, Ramiro, muchísimo. Todavía existe un pequeño chorrito de agua que suministra arriba como donde vive el papá de Marlene Molina, por ahí. Y ese era el agua de acá de Cañón Tigre, pero solamente llegaba como hasta por aquí, hasta la borda de los Omañas que llamaban. Después eso se fue secando la fuente, ya la gente empezó a hacer el acueducto. Cuando regresé de Caracas, me acuerdo que, ¿cómo se llama? De Giacomo, Alberto Giacomo, me dieron un contrato para que hiciera la primera red por este lado, por el lado izquierdo del acueducto, y se empezaron y sí ya algo mejoró, pero también con ese poco de casa, con esas construcciones que fueron haciendo, todavía se sufría mucho por el agua, hasta que la Corporación de los Andes eh, construyó ¿cómo se llama? El sistema de riego. Eso ya en los años 80. Sí, ya en los años 80, pero ya se vino mejorando. Esperanza. Termina la escuela el 6º grado. Aquí en el 6º grado. No, Ramiro, aquí hasta tercer grado. Daban hasta tercer grado. Mi papá me llevó para una escuela artesanal granja que se llama Escuela Artesanal Granja Morotuto, cerca de Coloncito. Una escuela bellísima que había ahí. Y yo ahí saqué cuarto y quinto. 6º grado lo saqué en el Coronel Rangel en Tobar. ¿Cómo era eso de ir a estudiar? A uno le decían, porque lo voy a mandar para Morotuto, a ir a estudiar a Morotuto. Porque era una escuela técnica, si se quiere, ¿verdad? Ahí aprendía, por lo menos las muchachas aprendían oficios del hogar, oficios de la cocina, los muchachos tenían agricultura, ganadería, ¿cómo se llama? Soldadura, todas esas cosas aprendían muchos muchachos y la gente le veía esa ventaja de mandar los muchachos eran internos, había esa oportunidad que los muchachos tuvieran internos. Y las muchachas semi-internas, yo vivía de mi papá, el autobús me buscaba a las 6 de la mañana y me entregaba a las 4 de la tarde. Así que pasaba todo el día en la escuela y una escuela maravillosa, era una escuela bien, de bastante formación. Y luego va a Tobar. Sí, voy a Tobar por circunstancias del destino, me tuve que venir donde mi papá y me fui para allá. Me acogió una mujer muy bondadosa, muy buena, que todos los cedeños la quieren, tienen mucho que agradecerle, que es Ana Dolores Contreras. Yo viví con ella, ya saqué 6º grado. Era la demostradora del hogar. Era la demostradora del hogar. Ella estaba aquí dando clases y esa broma venía como 2 veces a la semana. Y un día me llamó poderosamente la atención y yo le dije que si ella no quería llevarse a alguien que le ayudara, que yo quería estudiar, y me dijo sí, y me fui. Y allá saqué 6º grado. Y después ella me ayudó con una beca para que estudiara en el Colegio Rita Mora de Barrios.
allá, Entró allá. al colegio Rita Mora de Entré al Barrios. colegio Rita Mora de Barrios, allá. Y allí la teacher Rita le descubrió el primer beso. Ay, Ramiro, no se meta con los jorotos del PC. Ay, pues sí, Ramiro, de verdad que ya tenía, ¿qué? 15, 16 años. Mi primer novio, y un día el muchacho me acompañó a la plaza y me dio un beso, y dígame, el primer beso, Ramiro, hágame el favor, y yo llegué como en la luna. Y la profesora Rita empezó a hablar en inglés, que había una muchachita en el salón que parecía que le hubieran dado el primer beso porque estaba en la luna, in the moon, decía ella. Pero yo no, todavía no. Me acuerdo que me dice Alfonso Márquez, Alfonso Márquez. El hijo de don Pedro Pablo. Me dice, mire, boba es con usted, que si usted fue la que la besó el novio. Y yo de, ay, Dios mío, eso me puse roja, de todo. Yo digo, ay, no puede ser, Alfonso. Y cómo me descubrió, bueno, ella es psicóloga, me decía Alfonso. Y esa profesora muerta de la risa, y yo muerta de pena, de muchísimo. Eso yo, Estudiar en el colegio. Era toda una aventura estudiar en el colegio. no, La teacher Rita, el padre Serrano, ¿a quienes más recuerda ya? no, pues a muchísima gente, a este profesor Leonidas Méndez, que da castellano, Euskadi, decimos Euskadi, la profesora, una que era Altota Morini, hermana de la profesora Doña Teresa. doña Teresa, ajá. Muchísimo, profe, Gladys Euskadi, cuando eso, los inicios de la matemática moderna, y ella era la experta en eso, y nos dio matemáticas. Mirella Rosales, esta de apellido Paredes, no recuerdo, pero sí, muchísima, y el padre Serrano, pues imagínense, con las clases de catecismo los sábados, y yo había ido a una fiesta un sábado en la noche, teníamos catecismo, no, había ido el viernes en la noche, teníamos catecismo el sábado. Yo con ese señor me estaba quedando dormida y me mandó a hacer un cuaderno de 100 páginas. No debo de quedarme dormida en la clase de religión, y traérselo para otra semana. Esperanza se gradúa de tercer año en el colegio. En el colegio. Sale del colegio de tercer año y no estudia más. No estudio más, me casé. Se va a Caracas, conoce a... Conocía, no, ya Julio lo conocía, me lo conseguía ya, y me casé. Y me casé, me volví a venir para acá, para acá. No, me fui para Tobar. Mi esposo tenía una carnicería y duré muchos años en Tobar, pero después, pues... Vienen las circunstancias de la desaparición física de sí, Julio. Fue todo un suceso. Sí, Ramírez, son cosas que lo marcan a uno. Marcó a la comunidad. La muerte de Julio marca a la comunidad. Sí, fue algo así como recordar la muerte de Moñito, que marcó la comunidad. Marcó la comunidad. Y así fue la muerte de Julio, marcó la comunidad. Fue algo muy triste, pero bueno. Esas fueron las circunstancias de aquella época. Ya empieza la inquietud de esperanza en la política. Estaba creando a los muchachos y era militante de Copey. Sí, Ramiro, pero yo era, o sea, política como tal, no. Usted sabe que a mí me gusta ver el trabajo comunitario, poder ayudar de cierta manera, ¿verdad? A la gente. Yo me mantenía, ya habíamos empezado con una junta pro templo, con las bromas, las ferias aquí para recaudar fondos para empezar a hacer la iglesia y todo eso. Y en todas las escuelas que yo estuve con mis hijos como representante, pues en la comunidad educativa que uno antes llamaba, ¿verdad? De una u otra manera yo me metía ahí y trabajaba, y la gente, y aquí en Caño Tigre, pues uno de una u otra manera. Entonces, una vez me dice Pedro Maña, el finado Peralta y el finado López, me dicen, oye Esperanza, ¿usted por qué no se mete a candidata para concejal? Y yo, ¿qué? No,
no, déjenme la vida quieta. Yo estaba trabajando en el Guayabo. Las circunstancias de la vida me habían trasladado para allá y trabajaba en una panadería. Y más o menos, pues, de ahí sacaba para la comida de los muchachos y toda esa broma. Y entonces yo, no, yo no me quiero meter en saco de once a mí eso no me gusta. No, pero sí, que... Bueno, insistieron hasta que yo conocí a Freddy Guedes. Una entrevista con Freddy Guedes y Freddy habló conmigo y toda esa broma. Y yo le dije que sí, y ya ahí pues empezó, que si las visitas, que si una cosa y otra, pero yo veía que, no sé, que todo no cuadraba, que a mí no me cuadraba. Vinieron las elecciones por unas elecciones internas entre Finado Santiago Escalante, doña Rosita Díaz y mi persona. Gané yo, y dije, bueno, gané yo. Vamos, cualquier cosa buena puede suceder. Y sí, gracias a Dios, pues seguí ese trabajo con Freddy, que Comenzó en el primer Consejo Municipal de Sea. sí. O sea, usted empezó a darle junto a quienes eran los primeros concejales. Doña Ana María, Gerardo Escalante, Gerardo Ramírez, Toñete y mi persona. Comenzaron a darle forma al municipio y a legislar, porque empezaron de cero en la creación del municipio. Se estrenaron, se juramentaron el 3 de enero del 93, del 93. En la iglesia, se juramentaron. Sí, en la iglesia, yo me acuerdo que cuando eso estaba Rondón Nucete, me parece sí, que era el gobernador. Sí, fue un acto muy bonito y de mucho aprendizaje, Ramiro. Yo por lo menos acuerdo de doña Ana María. Eso fue una maestra para mí, con bueno, un gran ejemplo. Esa era una mujer muy cuidadosa, bueno, muy útil para todo y amigo dentro del Consejo Municipal, Gerardo Ramírez. Gerardo Ramírez para mí fue una persona especial. Y sí, aprendimos mucho, tuvimos mucha formación, porque Freddy fue una persona que se preocupó mucho por formarnos, porque Ramiro, yo vengo de acá de Cañón Tigre, poca instrucción en política y esa broma. Y yo decía, no, pero sí, como no, uno puede hacer esto, pero de leyes, no, ¿qué va? Yo no soy abogado, yo no, pero me hubiese estudiado derecho, me hubiese ganado unos cuantos realitos de verdad, porque me gustaba, Ramiro, me gustaba la discusión de las leyes y todo eso. Y con el aprendizaje que tuvimos, pues sí, eso lo fue formando. Pero fue un tiempo bonito, un tiempo de trabajo, Ramiro. De verdad yo considero a estas alturas de la vida que nosotros de verdad queríamos el municipio, queríamos la formación del municipio, el desarrollo del municipio, el desarrollo de acá de Cañón Tigre, de la parroquia, porque no escatimábamos tiempo, esfuerzo ni nada en estar visitando la gente, en ir para allá, en ir para acá, en buscar, en ayudar, la verdad que las cosas se solucionaran. Claro, Ramiro, eran otros tiempos y económicamente era más fácil que ahora, porque gracias a Dios se contaban con los recursos, proyectos que se hacía, que se presentaba, proyectos que casi todo el tiempo se aprobaban, ¿verdad? Y sí, hubo mucho desarrollo, hubo mucho empeño para la formación del municipio. Eso es año 93. Vamos un poco más atrás. Hicimos un salto en la vida de Cañón Tigre. Llegó la electricidad hacia el 74 y unos 3 años más tarde comienza el movimiento de tierras, de protierras, pro las parcelas, por la división de Santa Lucía, porque era ¿cómo se le llamaba eso? El sindicato. Sí, no recuerdo, pero sí había una asociación para reclamar las tierras. El Instituto Nacional de Tierras, algo sí, así que... La reforma agraria. La reforma agraria, sí. Ajá.
¿Usted recuerda de esa parte o era usted ya era joven y ajena a esa No, parte? fui muy ajena, no era, claro, sí, joven, Ramiro, era joven, pero fui muy ajena a eso porque vi, y honestamente lo digo, que no se hicieron las cosas como se debían de hacer. Ahí se jugaron muchas cosas y entonces yo estaba en contra de eso, porque déjeme decirle que no es que sea negativa, pero siempre me han gustado que las cosas se hagan bien hechas, por los caminos rectos, Ramiro, que se le dé al que se le tiene que dar a que de verdad se le merezca. Y ahí se jugaron muchas cosas, que mejor dejar las cosas como están, Ramiro, porque ya pasado. Hablamos de Corpo Andes y el proyecto de reforestación con frutales y la construcción del sistema Sistema. de riego. Sí, ahí sí me involucré bastante, ya mi esposo había muerto, me solicitaban que para pasar la red por frente de mi parcela y esa cosa, tenía que colaborar. Ramiro, la colaboración mía era ayudar a asistir a los obreros en la comida, hacerles comida aquí, hacerles comida allá, visitar la gente, llevar censo de quienes estaban requiriendo el sistema de riego, bueno, de cuántos obreros se necesitaban cada semana, y yo colaboré con esa parte, y la de los frutales, pues, eso pues trajo que Cañantire tuviera un auge económico muy bueno con lo que fue la mandarina, porque de verdad que fueron muchos los años que nos beneficiamos con la mandarina. Bueno, Dios lo quiso así, se secaron las plantas, pero hubo unos cuantos años que Cañón Tigre se benefició económicamente con él. Allí, con la llegada del sistema de riego, es que se dinamiza aún más. Claro, claro, Ramiro, porque recuerde que hace rato le conté que los problemas del agua aquí eran muchos, que el agua del acueducto no abastecía para regar frutales ni mucho de eso. Había un señor acá que era italiano, no me acuerdo en este momento el nombre, pero él fue el que empezó primero con los frutales, sí, aquí, sí, muy cerca, muy cerca, muy cerca de acá, por ahí frente donde Samuel Rosales, por ahí, Sí. ajá, y él fue el que inició, inclusive, empezó con unas plantaciones de manzana, él quería meter aquí manzana y esa no, pero cuando la gente se dio cuenta de que cultivar mandarinas era productivo, la gente pues le, le tomó la palabra y sí, y la corporación pues sí fue mucho lo que ayudó con los frutales de una u otra manera. Y sí, eso trajo un gran auge económico a la parroquia. Paralelo a, a esa actividad vino la necesidad, el crecimiento de la población y viene entonces la fe, el que necesitaban un espacio más grande que la cruz del Algarrobo, que la capilla de la cruz del Algarrobo. ¿Cómo es el comienzo de esa parte? ¿Se empieza a involucrar usted en la parte de la religión? Pues de la religión estaba involucrada desde toda la vida porque siempre he sido católica desde muy niña gracias a mi abuela, ¿verdad? Mi primer viaje a SEA, más que todo era por ir a la iglesia porque mi abuela me decía que era muy bonita. Bueno, entonces una vez mi hermano Gerardo Maña, que es profesor, que vive en Tobar, dice, bueno, pero ¿por qué no luchamos a ver si hacemos la iglesia y todo eso? Ya el doctor Méndez Escalante nos había donado el terreno para lo que sería la nueva iglesia, pero no teníamos dinero. Y entonces, junto con Lourdes Salas, mi hermano Gerardo, un español que era casado con una muchacha de acá de Cañón Tigre, se hicieron unas ferias, las primeras ferias, Ramiro, me acuerdo que hicieron Plaza de Toro, que hicieron. La feria de los años 80. Sí. Porque ya antes ya usted nos contó que había ferias. Sí. En el 81 hubo una Sí, feria muy sí, importante allá frente a la capilla. sí, y sí, y se fueron recolectando fondos y se le fue tomando forma a la capilla, se hicieron las primeras fundaciones por lo que serían las columnas y todo eso. Y después, pues la gente fue colaborando y unos colaboraban de una manera y otros de otra.
Y después, pues, ya el municipio autónomo, ya se tenía alcaldía de recursos, y la alcaldía nos echó la manita. Freddy, pues, ¿para qué? Nos echó la manita ahí con la iglesia de Cañón Tigre, fue tomando forma. Se hace la Plaza Bolívar, se hay una junta, primero La Junta por parroquia. no, nosotros tuvimos Junta Pro Templo, era construcción del templo, porque Civil. como parroquia civil, pues Sea... cuando se fuese allá automáticamente eso se decidió que era la única, sí, ¿cómo se llama? Espacio que tenía las cualidades para ser parroquia, y bueno, pero como parroquia eclesiástica, pues vino un sacerdote a raíz de muchos trabajos, de los mercedarios. Vinieron acá muchos mercedarios, se dieron cuenta que había bastante feligresía. Entonces ellos hicieron un trabajo muy bonito y se lo presentaron a la arquidiócesis cuando eso estaba señor Porras, Baltasar Porras. Y dijo Porras, bueno, pero si esto es así, se reparten tantas comuniones, se hacen tantas confesiones, se hace este trabajo, ¿por qué no puede ser Cañón Tigre parroquia eclesiástica? No, y entonces mandaron al padre Gilas, Gilas Peña Serrano. Y él vino y hizo un trabajo arduo y sí, eso fue rapidito, rapidito que fue... Del 11 al 12. Porque en el 10 yo recuerdo el paso de Prieto Parolín, que lo pararon frente a la iglesia. Sí, 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 sí. Él era el nuncio, ¿verdad? Era el nuncio para aquella época, sí. Pero vino primero Parolín, ¿verdad? Y después vino Aldo Giordani, que también fue una alegría inmensa para Cañón Tigre, no sé, demostraciones de fe, mucha, mucha, mucho, muy contento. Pero sí, poco a poco pero no ha sido fácil, Ramiro, el trabajo no ha sido fácil. Llegar a la iglesia, vamos a hablar que fueron 40 años, 45 años de lucha hasta el momento para llevar la iglesia donde va, con la casa cural ahora en un espacio, una sacristía, todo ese trabajo. Ustedes estaban involucrados en esa parte. Ustedes se han ido involucrando para poder hacer esto, tiene que haber unos líderes. Cuando llegó el padre, ¿cómo se llama? Gilas, pues le acompañamos varias personas, entre eso, la señora Victoria Bustamante, la señora Benilde, mi persona, mi hermano Medardo, Gonzalo Maña. Mira, Ramiro, una cantidad de personas que si uno deja de nombrarlas, bueno, se le olvidan, pero hubo de verdad mucha gente que se involucró en este trabajo. Trabajadores como... Gente que daba su trabajo físico para la construcción de la capilla de la iglesia. Dígame, tenemos al famoso Camarita, que ahora está enfermo, vive un poco retirado de acá y está bastante mal, está en silla de ruedas, no puede caminar. Antonio Roa también fue una persona que colaboró muchísimo, muchísimo con la iglesia. Sí, hay muchas personas, Ramiro, que ahorita escapan a mi memoria que forman parte de esa idiosincrasia de Caño Tigre, del que creciera Caño Tigre. Los cambios, ya las escuelas, la primera escuela acá arriba, Ajá. Pero luego el nacimiento de las otras escuelas, usted vio eso, la llegada del liceo, la llegada primero del colegio y después de la extensión del liceo y después del liceo, la llegada del IUTE, porque es importante. Claro, no, pues las escuelas no recuerdo mucho porque recuerdo que yo viví un poco de tiempo en Mérida
y tuve retirado un poco, pero sí me acuerdo de la escuela Mesa Escalante con doña María Tuve. Fue, creo que fue la fundadora de esa escuela. El terreno lo regaló mi tío Ramón Guerra y se fundó la escuela y ahí se inició con la profesora Lina Colmenares, el colegio. Hasta tercer año se daba. Los muchachos ya no iban o sea, a SEA, sino se quedaban aquí mismo. Y después el liceo, pues sí, pues se recuerda que liceos eran unos terrenos de los gnósticos, ¿sí? ¿Verdad? Ahí estuvo involucrado mucho el señor Ángel Echeverry. Y bueno, se tomaron esos terrenos y específicamente era para liceo. Se fue fundando de una manera u otra. Primero, pues, anexado a José Ramón Vega. Y después, pues ya se separaron y ahora es Santiago Escalante. Estamos hablando de finales de los años 80. Casa de Santa Lucía, por parte del ministerio, es dada en comodato al IUTE de Giro para Sí, la formación allí, y llega Marcial y el IUTE, y eso también transforma. claro, Ramiro. Eso trae este movimiento aquí, un movimiento estudiantil en la parroquia. Bastante, porque eso generó un gran revuelo para los muchachos que ya no tenían que ir a Gido, sino que se tenían que quedar aquí. Y las prácticas allí para la comunidad. Sí, y la muchacha se llamaba Mariela, una muchacha muy trabajadora, muy colaboradora, inclusive el esposo Bracho fue uno de los primeros integrantes de la primera junta parroquial de acá de Cañón Tigre. Y cuando se formó ya el municipio autónomo, dieron la elección de la junta parroquial y él fue uno integrante de la primera junta parroquial. Marcial Bracho junto con el señor López y Pedro Maña, que fueron los primeros integrantes de la junta parroquial. Esperanza en el camino de la política y está solo 3 años, 4 años como concejal, los primeros 3 años. Y luego se viene a la junta parroquial. Sí. Sí. Usted sabe, Ramiro, que siempre en la política, 2 más 2 no es 4. Eso cambia. Hubieron inconvenientes, pero no obstante, pues yo siempre he sabido llevar las cosas con calma, con paciencia y espero hasta la última palabra. No pude seguir como concejal, inconvenientes, pero sí en la junta parroquial. Entonces, bueno, en la junta parroquial yo duré varios años y después en el 2001 como secretaria del Consejo Municipal, que duré unos cuantos años, creo que 4 periodos, 2 de Carlos Julio y 2 de Fred, trabajé con ellos. Esa experiencia, primero vamos a ¿cuántos hijos fueron con Julio? 4, 3 varones y una hembra. ¿Cómo se llaman ellos? El mayor se llama Franklin, Julio César, Julio Enrique y Joanita. Mi hijo Julio César, pues como que siguió los pasitos míos y tuvo un tiempo involucrado en SEA y ahí, pero después decidió que no, que mejor se iba, que mejor se salía de la política y mejor fue así. Esperanza Cañotigre, ¿qué sería algo para Cañotigre esencial desde la vista de alguien que ha luchado por ella? ¿Qué hace falta en Cañotigre? La organización, como le dijera yo, ¿cómo se le dice? Cuando un pueblo está organizado, sus calles, sus nombres, su nomenclatura. Me gustaría que Cañón Tigre fuera ya un pueblo, fuera ya un pueblo, se conformara se conformara con
Sí, porque si, como dicen, pedir ahorita agua, tenemos buenos servicios. Bien que mal, eso ha mejorado bastante y no lo debo de negar, ¿verdad? Que era el clamor general de Cañón Tigre, ¿verdad que sí? Más tenemos un servicio bueno de agua, de aseo, pero veo así mucha organización se está construyendo anárquicamente. Ya la gente no respeta el frente de las carreteras, lo que era antes. La dirección kilómetro 7, kilómetro 8, pero no tenemos algo definido, ¿verdad? Que nos diga, no, esta calle con tal, calle con tal. Pudiera hacerse un trabajo, un trabajo. La gente, hablamos de los personajes antiguos, pero en esas labores de personajes importantes que contribuyeron con el desarrollo, así como por ejemplo en el bosque de Luis Ángel Echeverri, pero aquí hacia la zona alta estuvo don Pausalino Angulo, pero después vino Exo Carrero, don Quintero. Don Luis Quintero. Sí, Ramiro, son personas que de una u otra manera pues han contribuido al desarrollo. Don Ezio, pues con su taller ahí, su formación para los muchachos en maquinaria pesada, fue un baluarte, bastante. Don Pausalino Angulo ni se diga, fue dueño de, si se quiere, de medio Cañón Tigre y le dio la oportunidad a gente que les vendía sus parcelas a un precio módico, pagándoles como se pudiera. Fue el que hizo el primer tramo carretero, si se quiere decir, desde la entrada a la Y hasta más o menos arriba a la capilla, ¿verdad? Por ahí era el primer paso. Y el primer vehículo que se vio por acá fue un Jeep que él tenía, ¿verdad? El de don Pausalino. ¿Cómo lo traía? Yo no sé, Ramiro. Yo ahí sí no sé, yo creo que era por Tobar, llegan al Vigía, yo en eso sí no recuerdo mucho. Sé que cuando yo vivía de este lado y el camino queda a la parte de atrás, cuando uno escuchaba que subía a don Pausalino, salía corriendo para ir a ver el carro porque eso era emocionante. Y después los otros carros que siguieron pasando, que uno los escuchaba, eran los de Misterio Sanidad, eran unos carros amarillos, pero eso era la carrera de los muchachos. Cuando escuchaba un carro ir a pasarlo a ver, no, eso era súper emocionante. Y ese primer tramo fue hecho por, ¿cómo se llama? Por don Pausalino. Don Luis, ¿cómo dijimos? Don Luis Quintero, pues sí, él se montó en el proyecto de donar algunos terrenos, la cancha, la plaza Bolívar. Ese terreno fue donado por él para que se iniciaran ahí la primera plaza. Y la cancha que, bueno, que los muchachos. Había las fiestas, te hablo de las fiestas, pero hablamos muy somero. Hablamos de 14, 13, 14 y 15 de septiembre, que era la fiesta de Jesús y la Santa Cruz. La Santa Cruz de la Santa Cruz. Esa era la fiesta. Y hubo una fiesta por allá en los años 70, que yo todos antes de la de acá, que fue allá arriba en... Sí, Ramiro, esas fueron como en el 73, 72, 73, que ya le digo que esas las organizó un muchacho, él era español, casado con una hija de Rafael Díaz, y vino acá y dijo, ay, ¿por qué no hacemos una fiesta? Hicieron una plaza de toros y bueno, y sí, pero eso fue con la intención de empezar a recaudar fondos para, ahí se involucró mucha gente, se involucró mi hermano Gerardo, se involucró finado Pedro Maña, Antonio Pavón, muchísima gente que colaboró para que ello se hiciera. Y sí, y después se hicieron otras en la Plaza Bolívar, en lo que es el terreno de la Plaza Bolívar, que fueron unas carreras de cinta, que fueron muy... ahí se involucró. Mayola. Fue la reina. No, la primera reina de acá, la primera reina, cuando esa plaza de toros fue Carmen Paredes. Ajá, Carmen Paredes. Y la esposa de Julio Guillén era candidata y mi hermana Carmen. Después vino una feria donde fue Nancy Chambó, Mayola,
y esta muchachita Belandria, Emma Belandria, sí. Después vinieron otras ferias que fue la hermana de Julio Guillén, Magalita, que ella fue reina también, ¿verdad? Que cuando eso se hicieron aquí en el terreno este que está al abajo de Gonzalo Maña, ahí se hicieron, no, aquí hubo feria, era bonito, pero Cuando el padre Gila se hizo una gran cabalgata, también, cuando el padre Gilas también le entusiasmado por recursos para la sacristía, para poner bonito el templo y esa broma, también hubo una cabalgata bien bonita. Bueno, esa la organizó mi hijo Franklin con un muchacho de Tovar y el padre Gilas, para obtener recursos para lo que sería la sacristía. No, Ramiro, mira, así yo creo que no vamos a terminar hoy, ni mañana, ni pasado mañana de contarlo. La lucha que hemos tenido y las cosas bonitas, y yo digo bonitas porque sí se ha trabajado, pero han sido más positivas que negativas. Para conseguir la consolidación de Caño Tigre como una parroquia, porque son 11 kilómetros, no más, 13, 14 kilómetros de la guía a donde vive, allá con la parroquia sea. Sí, arriba está el Jaguar, ¿verdad? Un poco más arriba, hasta la curva de. Son 13. 9. 10. 10. Esperanza, hoy hablamos un rato. Esto sirve para que nos acordemos y para que muchos sepan de que Caño Tigre no surgió de buenas a primeras, porque también hay mucha historia que Esperanza escuchó de viva voz de alguien muy querido acá, que fue su suegra, doña Gregoria. Doña Gregoria Márquez de Omaña, sí. No, sí, ella le contaba. En estos días estaba hablando con Samamé y él me estaba echando unos cuentos. Yo le dije, no, esos cuentos no son, Eduardo. Hay que arrancar desde el principio, donde usted me está contando, eso es como la mitad de la historia de Cañontí, de mucho, de muy poco muy cerquita, para muy cerquita. No, ahora es que tela que cortar, que cortar. Yo había hecho un trabajo bien bonito, Ramiro, pero vengo, lo presto a una muchacha del liceo, lo perdió y yo no había dejado, cuando yo lo hice no había computadora, yo no tenía la oportunidad de tener una computadora y lo había hecho mal, pues se perdió, pero sí. Aquellos nombres de la Z, prevención, hacia abajo, las tiendas y todo. No, ya Ramiro, ya para ir para allá para atrás tanto no. ya para allá sí no. No me acuerdo. Sí, por referencia, por cuento de que la gente contaba y esas cosas, pero no, yo me acuerdo de ¿qué le digo yo? De las primeras casas, de cuando la luz, de cuando la carretera sí me acuerdo muy clarito. Primero fue en tierra y después fue el asfaltado mucho tiempo. Claro, no, pero eso no tardó tanto, Ramiro. No, Ramiro, en la medida que fueron trabajando, fueron haciendo lo que se tardó fue el espacio de la roca, que eso era derrumbe y más derrumbe y que no hayas aperturado el paso, se caía un montón de piedra de esa y nada, yo me acuerdo que la última roca grande que cayó fue la donde está la imagen del niño de la cuchilla, que la gente le había ofrecido una promesa al niño de la cuchilla, que ya dejaran que la carretera transcurriera normalmente y cayó esa piedra y no volvió a caer en ese sector, man. Pues de hecho usted ve que la laja parece una pared, eso ahí no se volvió a bajar nada. Claro, ahora en la parte más arriba, por cuestiones del lave, por cualquier cosa, pero de eso sí me acuerdo bien, Ramiro, de que la carretera no, ay, no, que vinieron y la aperturaron, cortaron los árboles y a los años volvieron. Eso fue continuamente el trabajo. En la medida que fueron, ¿cómo se llama? Aperturando, iban de una vez haciendo, asfaltando. Eso fue rápido. ¿Cuántos años echaron? No sé, Ramiro, no me acuerdo, no.
pero sí, pues, ¿Recuerda a algunos transportistas los que empezaron a trabajar con la línea para acá, con el transporte? Porque, oye, ¿quiénes eran? de los transportistas me acuerdo de Cocotero, jóvenes de Cocotero, de Felipe, que tenía un carrito que trabaja de SEA, Felipe Contreras, Felipe Contreras, trabaja de SEA al vigía. Me acuerdo un señor de la tendida Nicolás, Nicolás el autobús. el autobús, que fue una persona muy bondadosa con los muchachos de acá porque ya se estaba aperturando el colegio, se había aperturado el colegio y los muchachos, y inclusive Nicolás les daba la cola y todo eso, los esperaba y todo. Nicolás fue una persona muy colaboradora también me acuerdo del finado otro Yisito Castro, don Manuel Molina, que tenía un G verde. Eso fueron el transporte que así que me acuerdo que funcionaba. Y para ver un carro era difícil entonces, la subida y la bajada, no era tanto el paso. No, Ramiro, si nosotros nos sentábamos, la muchachera que nos reuníamos donde mamá y empezábamos, los carros verdes son para mí, los azules son para usted, y yo llevo más para contar de 10 para cada uno, no, eso echaba muchísimo rato, eso pasaba muy esporádicamente, muy esporádicamente. Ya Después, después hubo una lucha porque era que pasaban muchos y a mucha velocidad. ah Estamos hablando de los años 60. no, Ramiro, de eso sí no me quiero yo acordar, que fue mi karma cuando yo fui concejal. La velocidad que la gente le imprimía aquí a los carros, la cantidad de muertos, niños, personas que hubo, porque, bueno, vinieron los famosos obstáculos en la vía y no, eso causó más problemas que soluciones, Ramiro. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ya como que la gente ha tomado conciencia, aunque ahora pues son los motorizados los que nos mantienen En zozobra. en zozobra, pero bueno, ni modo, pero eso de esos obstáculos en la vía para minimizar algo la velocidad de los vehículos, no, eso fue horrible, horrible. Cuando eso era concejal, eso hubo una lucha, bueno, fue tanto que de ahí creo que partieron las aceras. ¿Sí? Empezaron a hacer aceras para que la gente anduviese un poquito más cómoda, porque era que los carros los sacaban hasta la orilla de la carretera a la gente. Ya con las aceras, pues bajó un poco la velocidad. Las comunicaciones, la telefonía, muy difícil todavía. Ramiro, que yo me acuerde, uno para hablar por teléfono. Yo me acuerdo que yo creo que era en SEA, en el telégrafo era. ¿Sí? Ajá. Estaba la mamá, doña Ligia, de eso me acuerdo. Yo me acuerdo de mi mamá Y decía, las dos primeras teléfonos de Tigre, eso era, le decían teletaza. los teletazas. Los teletazas había uno allá arriba donde la señora Ligia, arriba en el Manzano, que llamaban. Y había otro donde Echeverry. Y ahí uno iba y se comunicaba. Pero sí, metían moneditas, me acuerdo, y sí, esas eran las primeras líneas de teléfono, de comunicación más fácil. Sí. No, Ramiro, aquí no, aquí con lo de los celulares ha mejorado bastante, ¿no? Bastante, porque ahora hay dos operadoras, tenemos lo que es ajá, CanTV y ahorita tenemos ay, no me acuerdo cómo Con la llegada de la línea, la, de las sí, líneas telefónicas. de las, ajá, no, eso ha mejorado bastante, bastante, la comunicación por telefónica sí ha mejorado bastante. El transporte aumentó un tiempo y ahora sigue regularizándose. El transporte público. Pues sí, Ramiro, no como uno quisiera, pero hay que ser conscientes con los choferes, porque a veces no tienen combustible y no pueden estar para arriba y para abajo quemando combustible sin tener pasajeros y ellos pues a determinadas horas salen. Pero sí, ha mejorado bastante, porque tuvo un tiempo, ay, Rami, que eso no podía ir para ninguna parte. Era difícil. Bueno, de ahí el auge de las motos. Una cosa trae la otra, Rami. Antes eran muchos caballos. Pero de ahí la problemática de la falta de transporte trajo como consecuencia la proliferación de motos, Ramiro. ¿Qué hacía la gente?
para ir pasear, para ir para el vigía, llevar a un enfermo, que no. Motos y motos y motos. Es que cada cosa trae su cosa, ¿no? Bueno, feliz Navidad. Bueno, Rami, de verdad que muchísimas gracias y mil disculpas porque el año pasado fue muchas las veces que me tocó y que me buscaba, pero el año pasado pues yo tuve la dicha de tener un viaje hacia las Europas, hacia el viejo continente y estuve bastante ocupada, pero de verdad que esto es interesante y ojalá que, bueno, que sirva de mucho para el que la escuche, porque aquí hay muchos los muchachos que llegan del liceo, de la escuela, a preguntarle a uno qué sabe de la historia de Cañón Tigre, qué me puede ayudar en esto, y uno pues gustosamente lo hace, Ramiro, porque yo a pesar de verme retirado de la política, no descanso. Doy catequesis, trabajo en la iglesia, hago una cosa, hago otra, y a mí me gusta el trabajo comunitario. Como le dije al principio, pues, más que política, soy servidora social. Y de verdad, Ramiro, pues, muchísimas gracias por visitarme. La dulce esperanza mía. Ah, ¿Cómo la quiero? ¿Cómo ha influido en mi vida en, en estos 25 años? Tantas cosas que hemos hablado, tantas cosas que nos quedan por hacer. Ay, demasiado, Muchas Ramiro. gracias.